día. Iniciamos el cafecito. Tenemos a Ileana Rosario por aquí. Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me le fue? Bien. Bien, sí. Todo lo que se iba a hacer se logró. Qué maravilla. Vamos a conversar con el señor Juan Carlos Vircán, es Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago. Y bueno, vamos a hablar de temas judiciales. ¿Usted podría aclarar una declaración? Yo vi el titular como la mayoría, el titular. Entonces los titulares no muchas veces se corresponden con el cuerpo de la noticia. Pero se señalaba que el director de la Defensoría Pública decía que en el sistema hay dos monstruos, el Ministerio Público y los jueces. ¿A qué era que se refiere? ¿Qué es lo que él quiso decir ahí? Sí, ante todo, buen día, don Jaime, Ileana, y a toda la audiencia que sigue este programa. Ciertamente yo tuve oportunidad de ver en un medio de circulación nacional las declaraciones del buen amigo Rodolfo Valentín, y cuando uno ve el titular que habla de monstruos es un término que tiene necesariamente una connotación negativa, aunque a veces, por ejemplo, en el ámbito deportivo puede ser lo contrario, cuando uno dice que tal deportista es un monstruo, o sea que tiene muchas habilidades. El amigo Valentín lo que quiso significar, a mi entender, es algo que ya hace décadas, muchos años atrás, Francesco Carneluti, un clásico, hablaba del sistema de justicia en las miserias del proceso penal. O sea, quienes controlan el sistema son primero los fiscales para lo que es investigación y persecución, y los que tienen la última palabra sobre cualquier proceso, que son los jueces. Entonces, es lo que quiso decir, que los defensores tienen que enfrentarse a esos dos actores judiciales para poder hacer valer o pretender hacer de valer derechos de los ciudadanos. O sea que ellos son la parte débil de esa relación. Recuerdo que Carneluti decía que los defensores, públicos o privados, pero defensores, eran como los cirineos que estaban obligados a cargar la cruz de otras personas. Cuando uno ve el titular entiende como que no, que los fiscales somos malos y los jueces también. No, es lo que quiso decir, pero lamentablemente quizás no utilizó los términos adecuados. Es que quienes tienen la sartén por el mango, quienes operan el sistema de justicia, son los jueces y los fiscales. Justo en sentido a esa referencia también hay una interpretación que es mucho más colectiva, y es el tema, el sistema judicial es un solo cuerpo y se supone que todos trabajan bajo el mismo sentido de justicia. Sin embargo, es ese monstruo de dos cabezas, colocando las dos cabezas en el Ministerio Público y en el conglomerado de jueces, también hace ver cierta disparidad muchas veces en decisiones de jueces que han tomado decisiones no favorables para la parte del Ministerio Público, entendiendo que no sustentan bien sus expedientes, y viceversa, otros que se muestran muy permisivos a decir de los cuerpos de defensa. Estas falencias ciertamente han mejorado. ¿Podemos decir que vamos en dirección a un sistema judicial más justo? El tema de la justicia es un tema universal, eterno, a nivel de que Kelsen escribió un libro sobre la justicia, titulado ¿Qué es justicia? Y termina luego de un volumen importante de páginas diciendo que él no sabe lo que es la justicia. Yo eso lo vería más bien en el contexto de esa dinámica de los conflictos. Y me explico. Por ejemplo, ayer, justo antes de salir de la oficina, me notifican una decisión de la Suprema Corte de Justicia, donde nosotros ganamos un proceso como Ministerio Público, como Procuraduría Regional, venciendo un doble no al lugar. Es decir, en Valverde se le dicta un no al lugar a una persona perseguida por determinado delito. El Ministerio Público no está conforme, apela. La Corte ratifica la decisión, dice que no hay mérito. Yo analizo desde mi punto de vista esa decisión y recurro a la Suprema, como estoy acostumbrado a hacer. La Suprema dijo que sí, que hay pruebas suficientes, se anula el auto de no al lugar, la decisión de la Corte, y se ordena apertura a juicio. Es la segunda vez que nosotros en este año logramos vencer un doble no al lugar. Quiere decir, o sea, que los jueces se equivocan, pero nosotros también nos equivocamos o podemos cometer, vamos a decir, errores en el procesamiento de expedientes, y eso tiene un costo dentro del sistema. Yo no diría que la justicia se encamina por determinadas rutas, sino que es una expresión de la dinámica social. El que no está de acuerdo con un fallo, con una decisión, la Constitución y las leyes prevén que puede recurrir. A nosotros particularmente, y he tenido oportunidad de
de referirme a esto con anterioridad, nos ha ido bastante bien en el tema recursivo ante la Suprema Corte de Justicia. Con el caso de ayer, en 9 intentos, o sea, 9 iniciativas ante la Alta Corte, hemos obtenido ganancia de causa en 7, que es un porcentaje, vamos a decir, muy, pero muy por encima del promedio, tomando en cuenta que el recurso de casación es extraordinario, es de tipo excepcional, no es como una apelación donde un tribunal de alzada puede modificar un fallo, variar una condena, etcétera, no, es de puro derecho. En el caso de los fiscales, del Ministerio Público, que tanto se habla del Ministerio Público, que evidencia en muchos casos incapacidad, yo sé que en el caso, por ejemplo, de Santiago, el Ministerio Público tiene muchas limitaciones. No tiene espacio para los fiscales de poder trabajar con tranquilidad. La custodia de los bienes que están como incautados o están como prueba, no hay una cadena de custodia lo suficientemente válida y muchas veces los fiscales no pueden presentar elementos de prueba porque lo han perdido o se han extraviado. O sea, se requiere la construcción de otro palacio de justicia o un edificio solo para los fiscales. Muy buena pregunta, don Jaime. En el año 1997, trabajando yo en la Fiscalía de Santiago, en el viejo Palacio de Justicia, en la General Cabrera, 16 de agosto, calle San Luis, cuando nos trasladan al actual Palacio de Justicia, Federico C. Álvarez, mucha gente decía, pero que ese palacio es inmenso, ese palacio ocupa una manzana completa, eso es demasiado grande para Santiago. Lo mismo que pasó cuando se construyó la catedral en 1864, que alguien le dijo al padre Quesada, esa iglesia es demasiado grande para Santiago, y el padre Quesada le dijo que yo no le estoy haciendo una iglesia a ustedes, sino a la generación que vendrá dentro de 50 años. El Palacio de Justicia en los años 90 hasta el 2002 lucía inmenso. Los parqueos estaban, había siempre espacio para parquearse, no vacío, pero siempre había disponibilidad, había espacios que ni siquiera se habían abierto. Hoy día no damos cabida a todos los procesos y ha habido que atomizar los espacios disponibles, haciendo cubículos para poder adaptarlo a las nuevas necesidades. Uno proyecta que en algunos años, si la complejidad de la vida social sigue en aumento, entonces habrá que habilitar un área especial como es en Santo Domingo para el Ministerio Público. Respecto a la oficina de custodia, debemos hacer una distinción. Por ejemplo, cuando se trata de documentos, armas, o sea, objetos muebles manejables, pequeños, excepción de los vehículos, las aeronaves, etcétera. En Santiago no tenemos ningún problema con eso. Hay bóvedas de seguridad donde tenemos las armas, documentos dubitados, objetos diversos. Con eso no hay problema. El gran problema viene con los vehículos. Es decir, una jipeta, un vehículo, una camioneta, un minibús, que lamentablemente se van acumulando y como los procesos tienen una duración de algunos años, promedio, hasta que agote la fase de corte de apelación, esos vehículos quedan en los parqueos. En diversas ocasiones se han hecho operativos de limpieza, sea para devolver esos vehículos con la mediación de un juez acelerando o provocando algún tipo de decisión alternativa en los casos, o simplemente se decomisa y se envía ya definitivamente a la sede central. Pero para nosotros el tema de los vehículos y el parqueo del Palacio de Justicia todavía es un dolor de cabeza. Los ministerios públicos de Santiago en este nuevo palacio, podemos decir que trabajamos más o menos bien, o sea, a nivel de corte, o sea, trabajamos cómodo. En la Fiscalía, tomando en cuenta precisamente la creación de nuevos departamentos, por ejemplo, violencia de género, que tiene un departamento aparte aquí en la calle del Sol, el espacio cada vez se hace más limitado, pero eso es producto de la complejidad de la propia vida social. Y eso, la criminalidad actual no es la criminalidad de hace 30 años. Claro, y ni hablar de los fiscales que tienen que estar en la sede de la policía. Ahí es que la cosa es grave. Que hace años está supuestamente, eso se va a hacer una remodelación para la propia policía, el Ministerio Público, pero usted sabe que muchas veces esos trabajos no avanzan con la celeridad que uno quisiera. Así es, vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. El señor Juan Carlos Vircán, que es Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago, está con nosotros. Señor Vircán, yo formo parte de la Comisión Nacional
de reforma penitenciaria. Y cuando se discuten ahí los temas, está en proyecto construir 20 cárceles, porque el presidente de la República quiere que exista como debe ser una cárcel por provincia, por lo menos debiera existir, para hacerle un poco más fácil la vida a los que están encarcelados. Pero el tema de la mora judicial, que tanto se habla, pero nadie ha propuesto, ni la Corte Suprema, que representa el Poder Judicial, nadie ha hecho una propuesta para ver cómo se puede reducir esa denominada mora judicial. ¿Usted qué cree? Bueno, un dolor de cabeza que tiene más de 100 años. Y digo que tiene más de 100 años porque en el año 1919 José Ramón López, el mismo autor de los cuentos puertoplateños, escribió una reseña en el Listín donde decía más o menos, si la memoria no, yo traté una vez de memorizarlo, o sea, no puede haber verdadera justicia en el país en el que, con razón o sin ella, el litigante temerario pueda dilatar la aplicación de la ley tanto tiempo que se vea obligado los contrincantes de menor, vamos a decir, fuerza de influencia dentro del litigio, se vean vencidos por la fuerza que exige la lucha. O sea, el famoso tema de los reenvíos. Haciendo análisis de los procesos, vemos sobre todo esos casos de criminalidad compleja, donde hasta 90 o 100 reenvíos en el transcurso de varios años, sí, por peticiones. Entonces ahí lo que necesitamos es, sobre todo los jueces, que son los que tienen la policía de la audiencia, quienes controlan lo que pasa en un tribunal son los jueces. Eso se llama la policía de la audiencia. Conceden o deniegan peticiones. Tomar un criterio, vamos a decir, más objetivo. Yo no puedo presentarme a un tribunal, nunca lo he hecho, con la finalidad de estudiar un expediente. A mí me han sorprendido, a veces el mismo día me notifican un recurso que yo digo, razonablemente en media hora puedo tener una sinopsis de ese caso, pero nunca hemos pedido un envío para estudiar expediente. Aquí se cambia de abogados, cuando no queremos pasar el caso y el juez no ha cerrado el camino, entonces lo recusamos, se provoca el envío. Entonces yo diría que la clave de todo esto está en perseguir lo que es la litigación temeraria. Eso dio muchos resultados en un proceso precisamente que se conoció en Santiago. Ustedes recordarán al señor Adriano Román. Adriano Román fue, lamentablemente. Sí, desde los años 70, uno era muy niño, pero ya sonaba desde esa época. Cuando llega a la Corte de Apelación, él entendió que ese caso no debía conocerse nunca. Abandonaban la defensa, el tribunal imponía sanciones, multas. No son multas de 25 o 30 mil pesitos, que para él eso era nada. Él pagaba la multa, pero enviaba la causa, hasta que finalmente nosotros le propusimos a la presidenta de la Corte que pusiera en mora, como se hace en materia civil, para presentar conclusiones, tomando en cuenta que el juicio no se iba a reproducir, sino que íbamos a conocer un recurso. Y un buen día entonces la presidenta le intimó a la defensa que presentara conclusiones sobre sus recursos. No quisieron hacerlo. Entonces dijo, bueno, la audiencia se cierra, el fallo está reservado para tal fecha. Concluyó la víctima, concluyó el Ministerio Público. Ellos fueron a la Suprema pensando que iban a revocar eso, no, la Suprema confirmó el fallo. Entonces yo creo, don Jaime, que para acabar con la mora lo que tenemos es que perseguir más esos delitos de audiencia, esa litigación temeraria. Y también en la fase de investigación, que los fiscales no duremos tanto tiempo investigando casos que pueden hacerse, vamos a decir, quizá no de manera inmediata, pero en un tiempo muy breve. Por ejemplo, un robo, el típico robo de un celular. Yo puedo tener, qué sé yo, 1, 2 testigos, 3 testigos quizá, un acta de comprobación o de entrega voluntaria, o sea, documentos que yo puedo obtener en un tiempo relativamente breve y presentarlo al tribunal. Entonces, ¿por qué yo tengo que durar 6 meses, 8 meses para presentar acusación? Los casos, por ejemplo, de ocupación de drogas, donde uno, actuando en flagrante delito, obtiene inmediatamente, más los 2 o 3 días que nos da el INACIS para mandarnos certificado sobre qué era la sustancia y qué cantidad, uno puede presentar acusación breve. Entonces, yo creo que ahí tenemos que trabajar, sobre todo con los delitos de audiencia y esa litigación temeraria, irresponsable, pero también siendo un poco más diligente. Hay muchos fiscales que lamentablemente hay que empujarlos para que presenten estos casos en tiempo hábil. Y hay otros que no requieren ser, vamos a decir, jompeados, para utilizar un término popular, para llevar adelante sus casos.
En México se ha sentado un precedente interesante con el tema de la reforma a lo que establece la escogencia de los jueces. Y esto evidentemente ha creado un revuelo de quienes se encuentran a favor y quienes en contra, quienes defienden que ahora pudiera colocarse bajo un sistema democrático la elección de estos jueces. Desde su experiencia en el ejercicio local y evidentemente el análisis internacional que de alguna manera nos toca, ¿es positivo, no tan positivo? ¿Tiene la población el conocimiento suficiente de las competencias que debe tener un juez para la elección popular del mismo? ¿Cómo evalúa usted esta propuesta elevada por el presidente saliente? Sí, tengo entendido, según le he podido dar seguimiento a las noticias, que ya esa reforma pasó del Senado. No sé si ya será... fue promulgada incluso. Ya fue, exacto, entonces ya es un hecho. Yo entiendo que el juez como figura es un técnico, es una persona que tiene que tener un conocimiento amplio de la ley, tiene que tener también cierta madurez, sobre todo en algunas instancias ya superiores, y eso no podemos abandonarlo al populismo, es decir, al voto directo popular del ciudadano, porque viene el riesgo de que se elijan jueces que no son idóneos. Por ejemplo, en México está el tema del narcotráfico, como está en todas partes. Entonces sería poner en manos de una ciudadanía que no conoce la técnica, la parte, vamos a decir, sustancial de lo que es un operador o administrador de justicia, para que elijan entonces por ciertas conveniencias a personas que evidentemente no son idóneas. Yo creo que el sistema que manejamos nosotros en la República Dominicana y otros estados a nivel mundial, de que los jueces pasen por una escuela, una formación, y que luego un organismo especializado los elija, es el idóneo. Pero en el caso de nuestro país, ¿se pudiera aplicar una preselección? Y que de esa preselección vaya al voto popular. Bueno, podría discutirse, siempre que esa preselección obedezca a criterios de objetividad, y que luego entonces también el pueblo tenga oportunidad, como hizo el magistrado Milton Ray Guevara cuando estuvo en la tribuna constitucional, de presentar a sus jueces provincia por provincia, que las personas lo conozcan, vean sus capacidades, sus aptitudes y sus actitudes también hacia la sociedad. Hay jueces que son muy cerrados, hay otros que son demasiado liberales, incluso a veces con una informalidad que no es propia de la investidura. Pero yo entiendo que la labor de administrar justicia es muy, muy delicada para abandonarla a un voto popular que está para otras cosas. Porque el problema nuestro es que quienes escogen a los jueces de las altas cortes son los políticos. Y entonces ahí ya está contaminado el proceso. Y con propuestas de la sociedad civil, de las universidades, las iglesias organizadas y eso, siempre habrá un criterio de selección, pero abandonarlo al voto directo, o sea, personas que aspiren a jueces y que en su comunidad los elijan o los rechacen, creo que no estamos preparados para esto. Bien, vamos a unos mensajes. Estamos en el cafecito. Bien, estamos conversando con el señor Juan Carlos Vircamp, que es Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago. Pero sería bueno reiterar cuáles son las funciones que esta Corte desempeña, usted como Procurador de Corte. ¿Cuál es su papel en el organigrama del Ministerio Público? Sí, viene dado el papel del procurador regional. Se ha mantenido el nombre de procurador de corte, pero el término ya que reconoce al procurador regional, la Procuraduría Regional de Santiago, es la de control y supervigilancia del Ministerio Público del Departamento Judicial. En el caso nuestro, nosotros tenemos el Distrito Judicial de Valverde, es decir, Mao, como se dice popularmente de manera general, y Santiago. Nosotros representamos al Ministerio Público ante la Corte de Apelación, en aquellos casos donde hay imputados o posibles imputados con privilegio de jurisdicción. El caso del alcalde,
el caso de los gobernadores provinciales, los propios jueces de primer grado tienen privilegios de jurisdicción. De hecho, yo tengo un caso de un juez de Valverde y de un fiscal de Valverde también que tienen procesos en la Corte. A mí me corresponde en primer grado asumir esos procesos, pero en términos generales nosotros asumimos las apelaciones, es decir, el conocimiento de los procesos ante la Corte. Y de manera ya más general, y quizás la labor más importante, es la supervigilancia y control del trabajo de las fiscalías. Quizás no se ha llevado a efecto de la manera deseable porque muchos fiscales despachan directamente con otros organismos, o sea, con procuradurías, por ejemplo, especializadas. Son los que manejan el caso el día a día y podría ser hasta entendible porque son las personas que trazan las pautas, los lineamientos para la persecución. Pero antaño, es decir, con el código anterior, el superior inmediato, el procurador de la Corte, podía, vamos a decir, meterse en un proceso y trabajar conjuntamente con el fiscal. De hecho, la ley establece que el Ministerio Público es uno. El Ministerio Público es uno, yo puedo asumir cualquier proceso en la provincia siempre que entienda que haya méritos para trabajar en él. Una pregunta, disculpa, Ileana. En la carcelita del Palacio de Justicia, ¿está bajo la responsabilidad de cuál órgano? La Fiscalía de Santiago. Y hago la pregunta porque hace 2 o 3 semanas que ocurrió ahí un hecho en el que una persona que estaba en esa carcelita, un detenido, se ahorcó. La familia ha estado reclamando información y que yo sepa, la Fiscalía no ha ofrecido ningún tipo de dato con relación a ese hecho. Sí, esa fue una persona que se ahorcó con un objeto, vamos a decir, se comprimió el cuello. Con los cordones de los zapatos. Exactamente, ahí evidentemente, o sea, hay algunas fallas, porque lo primero cuando una persona ingresa a una cárcel preventiva es quitarle todos esos objetos, totales. Hasta con una camiseta, con un trozo de una camisilla, una persona puede hacer un lazo. Pero de ese proceso nosotros tuvimos conocimiento y el mismo día obtuvimos el reconocimiento médico del INASIF. Luego vino la autopsia con un poco más de detalle. Lo que pasa no es que el Ministerio Público oculte información. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Pero sabemos que esos procesos, esos casos pueden tener, vamos a decir, repercusiones penales y por ley el proceso, la fase de investigación no es pública para terceros. El Ministerio Público la asume, dispone de la información, pero no tiene por qué hacerlo público. Ahora, si hay un caso, si eso va a dar lugar, por ejemplo, a una persecución por homicidio, por negligencia, lo que sea, entonces ya dentro del marco de trabajar ese caso en el plano disciplinario o penal, entonces sí se haría público. Lo que pasa es que en ese caso, la carcelita vive poblada a más de su capacidad del espacio que tiene. Entonces, ¿cómo para uno es difícil entender cómo una persona se ahorca en medio de tantas personas que están ahí y que no se sabe aparentemente nada de cómo sucedió ese hecho y por qué los demás permitieron que eso ocurriera? O sea, que eso es extraño. Sí, tomando en cuenta la naturaleza del lugar, podría parecer chocante, pero cuando estas personas van a tomar ciertas decisiones, generalmente buscan un espacio de intimidad, el baño, o piden algún permiso para ejecutar la acción, pero ciertamente es un espacio bastante limitado con una población importante. Entonces se abre un proceso de investigación, se cuestiona a los agentes, se habla también con los propios internos. Debemos saber, y esto es una variable, vamos a decir, de tipo sociológico, que entre la población reclusa, no importa que sean preventivos o condenados, existe un código de silencio. O sea, lo que pasa entre internos, entre presos, se queda entre ellos. No es una regla escrita, no es un fenómeno exclusivamente dominicano, es general. Los presos tienden a no hablar. Ellos le dan la información, pero cuando usted indaga, ellos dicen que no saben o que simplemente no quieren hablar. Yo he tenido personas en mi despacho que han denunciado abusos y se documenta, y cuando yo digo, bueno, yo voy a llevar un caso adelante, que no cuenta con su colaboración. Tengo yo que con lo que tengo, llevar el caso adelante.
Bien, uno de los puntos más mencionados en el tema de la reforma constitucional que se propone en este momento es justamente blindar la figura de cabeza del Ministerio Público. Sin embargo, hay interpretaciones que hay falencias un poco más estructurales a lo interno del Ministerio Público. ¿Sería suficiente con lo que se propone en términos de que la persona elegida no tenga vínculos políticos, si no se hace una evaluación exhaustiva en la estructura como tal del Ministerio Público? Bueno, la estructura del Ministerio Público actual, es decir, el Consejo del Ministerio Público, que es lo que ha estado en el tapete, es una estructura exactamente similar, análoga a la de los jueces, descrita en el artículo 155. O sea, el órgano de gobierno del Ministerio Público está compuesto por el Procurador General de la República, más un adjunto suyo, un procurador de corte, un procurador fiscal y un fiscalizador. En el caso de los jueces, lo mismo, 2 jueces de la Suprema, 1 de corte. Entonces, nosotros nos llama mucho la atención. Estamos de acuerdo en que la figura del procurador se independice lo más posible. Digo lo más posible porque al 100% no creo todo. Toda persona es política, lo dijo Aristóteles cuando habló del son politikon en una de sus obras. Sería una utopía, pero se puede independizar. Ahora bien, el órgano de gobierno del Ministerio Público creo que funciona de manera adecuada, ya que sus miembros actúen en uno u otro sentido, ya sería un asunto interno, pero tocar esa variable, y más como se planteó en un conversatorio que tuvimos con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que eso se deje a la ley en lugar de la Constitución, sería crear unos riesgos que sean innecesarios para el sistema. En esa actividad, el propio consultor jurídico comunicó que el presidente ya había dejado eso sin efecto, pero hizo la salvedad diciendo que esa iniciativa se había llevado a cabo por si los fiscales querían cambiar la forma o la estructura de su órgano de gobierno. A nosotros nos llamó la atención que si los jueces tienen uno similar, porque no se aprovechó y se hizo una propuesta del artículo 155, pero eso quedó sin efecto. Yo particularmente entiendo que la estructura interna actual del Ministerio Público es adecuada porque representa los diferentes estamentos dentro del organigrama. Ahora sí, el Procurador General de la República, como bien ha planteado el presidente de la República en su reforma a través de la consultoría jurídica, creo que sería saludable elegir una persona que represente a la sociedad civil y que esté, vamos a decir, descontaminado, para utilizar el término, de influencias políticas partidarias. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Ya para terminar esta conversación con el señor Juan Carlos Vircán, el Consejo del Ministerio Público definitivamente que tiene que ser cuestionado porque no está trabajando como debiera. Hay muchos retrasos en decisiones que son importantes. Por ejemplo, el caso de Santiago, un fiscal interino con 4 años. Un fiscal suspendido que al final aparentemente fue amonestado, no le pudieron demostrar nada y que está cobrando como fiscal titular. Entonces, eso es algo que no se concibe 4 años después. Sí, efectivamente, nosotros albergábamos la esperanza de que ya a esta hora, a esta fecha, hubiese decisiones definitivas, sobre todo no tanto con el caso del fiscal titular de Santiago, que fue objeto de una suspensión en ese determinado tiempo, pero sí tenemos el proceso a cargo de un fiscalizador, también suspendido, ya condenado a nivel de la Suprema Corte de Justicia y de hecho ya el juez de la ejecución de la pena está monitoreando lo que es su sanción. Nosotros entendíamos que con la comprobación de la condena y su carácter irrevocable, ya por la más alta corte dentro del ámbito judicial, esa persona debió haber sido desvinculada, pero aparentemente ha incoado recursos, acciones, incidentes, con la finalidad, vamos a decir, de retrasar su condena. Si de nosotros dependiera, ya esto hubiese tenido una solución, pero el Consejo y otros organismos de la Procuraduría General de la República que manejan temas disciplinarios
han tenido que recibir recursos y acciones o incidentes de parte de la defensa de esa persona, y por lo tanto el caso aún está abierto. Muy bien, muchas gracias al señor Juan Carlos Vilcán, que es Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago. Gracias por su gentileza de acompañarnos de vez en cuando para saber cómo está el área del Ministerio Público al nivel que usted representa. Y siempre es un placer conocer noticias, detalles, dada la capacidad que usted evidencia al hablar, que no siempre ocurre con fiscales y gente que está en el Ministerio Público, y hasta jueces también, que muchos no saben ni siquiera hablar bien. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Terminamos el cafecito, lo que viene es Salud Dando, no se lo pierdan.